Calculamos ahora estos ejercicios también del segundo caso. Los tres responden a este esquema, o sea, tenemos una función h en los tres casos, cuyas variables son x y z, y el dato es que z es una función de x y, lo que lo coloca dentro de la clasificación del segundo caso de derivación de funciones implícitas. En este caso, justamente como es z función de x y, tenemos que calcular las dos derivadas parciales respecto de z, respecto de x y respecto de y. Vamos a empezar acá calculando todas las derivadas. Entonces vamos a calcular la derivada de h respecto de x, del primer término es 0, del segundo término bajo el exponente queda 2xy, y de los últimos dos términos no cambia nada, o sea, es 0. Luego calculamos la derivada de h respecto de y. El primer término la derivada es igual a 0, en el segundo término es igual a x cuadrado. Los últimos dos, las derivadas son 0. Por último calculamos la derivada de h respecto de z. Tenemos acá en el primer término e elevado a la z, que va a ser e elevado a la z por la derivada de z respecto de z, que es 1. Y acá en el segundo término no tiene z, el tercer término la derivada de z respecto de z, que es 1. Entonces con estas tres derivadas, nosotros vamos a recurrir a la fórmula de la derivada de z respecto de x. Vamos a recordar que era menos la derivada de h respecto de x sobre la derivada de h respecto de z. Entonces acá vamos a poner el signo menos, derivada de h respecto de x, 2xy, dividido la de h respecto de z es e elevado a la z más 1. Entonces acá tenemos ya resuelta una de las derivadas parciales. Vamos ahora por la segunda derivada parcial. Derivada de z respecto de y, siempre el signo negativo, es la derivada de h respecto de y, dividido el mismo denominador anterior, derivada de h respecto de z. Colocamos menos, derivada de h respecto de y va a ser es x al cuadrado, dividido e a la z, e elevado a la z más 1. Entonces acá tenemos los dos resultados. Los dos resultados de este ejercicio. Este ha sido un ejercicio dentro de todo bastante simple. Vamos a ver el ejercicio número 6. Acá nosotros vamos a calcular también, vamos a empezar calculando las derivadas de h respecto de x. Del primer término es 2x, segundo término y tercer término es 0. El tercer término tenemos la derivada de un logaritmo, entonces vamos a poner menos la derivada del logaritmo u' sobre u. Como es derivada respecto de x, u' es y por z sobre x y z. Acá nosotros podríamos expresarlo quizás de esta forma, sacando común x y z. Entonces nos va a quedar 2x al cuadrado y z menos y z. Algo más vamos a poder hacer seguramente. Entonces acá estamos sacando mínimo común múltiplo del denominador x y z, 2x por x y z. Ahora vamos a calcular la derivada de h respecto de y. Va a ser igual a 2y, que es la derivada del segundo término, y vamos al término que tiene el logaritmo. Como es derivada respecto de y, u' es x por z,
dividido u, que es x y z. Acá de la misma forma podemos nosotros trazar la línea de fracción, sacar x y z común, dividido 1, nos va a quedar 2x y al cuadrado por z menos x por z. Y por último la derivada de h respecto de z. Primer y segundo término, las derivadas son 0. El tercer término vamos a tener menos 4 por z, que queda elevado a la 1. Y acá tenemos que aplicar también la derivada de logaritmo, como es respecto de z, ahora nos va a quedar xy sobre x y z, que acá también podemos poner el signo menos acá adelante y considerar positivo todo. Es como si estuviésemos sacando factor común menos 1. Entonces en el denominador nos va a quedar x y z y en el numerador nos va a quedar 4 por x por y por z al cuadrado. Más, acá ponemos más porque ya el menos está contemplado acá, el signo menos fracción, y vamos a tener x y. Entonces tenemos calculadas las tres derivadas parciales. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar esta fórmula. Vamos a tener derivada de z respecto de x, signo negativo, derivada de h respecto de x, vamos a poner así, derivada de h respecto de x. Acá nosotros podemos sacar factor común y por z en el numerador. Y por z nos va a quedar factor común de 2x cuadrado menos 1. Y en el denominador nos queda x por y por z. El denominador va a ser la derivada de h respecto de z, o sea, esta última. O sea que acá nos va a quedar menos, voy con la fracción, y acá puedo sacar factor común x por y. X por y nos va a quedar factor común 4z al cuadrado más 1 dividido x por y por z. X por y por z con x por y por z, extremo con medio, lo simplificamos. Acá podemos simplificar la y con la y, el menos con menos va a dar más. Vamos a colocar en el numerador extremo por extremo, o sea que nos va a quedar z factor de 2x cuadrado menos 1 dividido medio por medio, acá quedó 1 y acá nos quedó x factor de 4z al cuadrado más 1. Entonces este es el resultado de derivada de z respecto de x. Recuerden, este signo negativo es el que viene de la fórmula, este signo negativo es el que se arrastra de acá, después de haber sacado el factor común menos 1. Y sacamos factor común xy factor de 4z cuadrado más 1. Simplificámoslo y queda esa expresión. Ahora vamos a calcular la última derivada, que sería la derivada de z respecto de y. Ya calculamos respecto de x, ahora respecto de y. Colocamos el signo negativo que nos indica la fórmula. Vamos a trazar y vamos a poner en el numerador la derivada de h respecto de y. Acá podemos sacar factor común x por z. X por z, factor de 2y al cuadrado. 2y al cuadrado menos 1. 2y al cuadrado menos 1 sobre
x por y por z. Y en el denominador vamos a tener esta misma expresión, o sea que vamos a tener el signo negativo, acá lo vamos a tener el signo negativo, lo ponemos a fracción, acá sacamos factor común xy, como lo hicimos antes, x por y, factor de 4z cuadrado más 1, sobre x por y por z. Simplificamos x y z con x y z, extremo por medio. Acá vamos a poder simplificar ahora x con x y el resultado nos va a quedar, tengo un signo negativo y otro negativo, nos queda positivo. El numerador nos va a quedar z, factor de 2y al cuadrado menos 1. Acá en este extremo nos quedó todo simplificado. Y medio por medio, acá quedó 1 y acá nos va a quedar y factor de 4z cuadrado más 1. Entonces acá tenemos la otra expresión de la derivada. Entonces hemos calculado también la derivada de z respecto de x y la derivada de z respecto de y. Ahora vamos a ir al tercer caso. Bueno, ustedes pueden ver que tanto en aquella expresión como en esta expresión no se puede lograr simplificar nada, agrupar nada, o sea que podemos decir que esa es la mejor expresión, la más resumida de todas. Bueno, vamos al número 7, que también es un ejercicio similar. Siempre vamos a aplicar la misma receta, que es esta que está acá, la misma fórmula. Entonces vamos a calcular primero las derivadas parciales. Vamos a calcular la derivada de h respecto de x. La derivada de h respecto de x, en el primer término x forma parte del exponente, por lo tanto es e a la u. La derivada de e a la u es e a la u por u' por el logaritmo de a. O sea que acá vamos a tener el valor de a la u, que sería z elevado a la xy, por el logaritmo de z por la derivada de xy respecto de x, o sea que es y, lo pongo acá adelante, más, acá tenemos la derivada del logaritmo, la derivada del logaritmo es u' sobre u sería esto, z dividido xy, a ver, para ocupar menos lugar, vamos a poner x sobre xy, y en el numerador, como x lo tengo en el denominador, tiene exponente menos 1, o sea que acá tengo que poner el signo negativo, y va a ser z, que es una constante, dividido x al cuadrado por y. Y también es una constante, queda igual, y x se eleva al cuadrado porque pasa de exponente menos 1 a exponente menos 2. Entonces ahí tenemos calculado ya una de las derivadas. Quiero ver acá, acá podemos extremo con medio, no, y acá tengo un extremo y un medio. Esta y la podemos simplificar con esta y, este es un extremo, este es un medio y este es un extremo. Y una de las x con la x de acá. Y no podemos hacer más nada. Podríamos resumir esto. Bueno, lo hacemos directamente en el último paso. Ahora vamos a calcular la derivada de h respecto de y. La derivada de h respecto de y, bueno, el primer término, la derivada es similar. Lo único que acá va a ser x por z elevado a la xy por el logaritmo de z. Y acá vamos a tener más, vamos a tener acá z, yo acá me equivoqué. Acá tendría que ser, esto es z
dividido xy. Ahí me equivoqué. Bien, igual el numerador estaba bien, porque acá viene el signo negativo del exponente de la x y va a quedar z dividido x al cuadrado y. Ahora sí. Entonces, ahora simplificamos. Y con y, la x que está al cuadrado con esta x que tenemos acá, y acá tenemos z con z, porque es un extremo con un medio. Bueno, ahora de la misma forma, acá vamos a tener z dividido x por y. Estamos derivando respecto de y, o sea que vamos a tener signo negativo, porque la y está en el denominador. Entonces acá me va a quedar z dividido, ahora vamos a tener x por y al cuadrado, porque estamos bajando el exponente a una unidad de y. Entonces vamos a simplificar z con z, x con x, una de las y al cuadrado con y. Podemos simplificar un poco más la expresión, pero vamos a calcular ahora la derivada de h respecto de z. La derivada de h respecto de z lo vamos a poner un poquito más abajo. La derivada de h respecto de z, bueno, acá z es la base, por lo tanto lo que tenemos que hacer es bajar el exponente. Dejar z elevado a un exponente menor en una unidad. X por y menos 1. Más. Y acá tenemos la derivada del logaritmo. O sea que acá vamos a tener z sobre xy y ahora la derivada de este argumento, que vendría a ser, z lo tenemos en el numerador, va a ser 1 sobre xy. Entonces acá vamos a simplificar xy con xy. Entonces tenemos calculadas ya las tres derivadas parciales. Bueno, acá no me va a quedar lugar, vamos a intentar por lo menos hacer una, en todo caso después borramos otra parte de la pizarra. Vamos a calcular la derivada de z respecto de x. Empezamos con el signo negativo. La derivada de z respecto de x es menos derivada de h respecto de x, derivada de h respecto de x. Acá vamos a tener y por z elevado a la xy por el logaritmo de z. Y acá vamos a tener, en realidad no vamos a tener más porque nos queda este menos, más por menos, menos. Extremo por extremo, acá el extremo quedó simplificado y quedó 1. Acá todos los componentes del extremo, x por y, también quedaron simplificados, o sea que va a quedar 1 dividido, y si vamos a ver medio por medio, acá nos quedó solamente la x y acá no nos quedó nada, o sea que tenemos esto. Y la derivada de h respecto de z va a ser x por y por z elevado a la xy menos 1, y acá vamos a tener más, tenemos como extremo es 1 y el medio es z, es 1 sobre z. Entonces de esta forma nosotros tenemos el cálculo de la primera de las incógnitas, derivada de z respecto de x. Probablemente se pueda hacer algo, sí, seguramente se puede hacer algo más. Acá si nosotros digeramos esta z elevado a la xy menos 1, ponerlo como z elevado a la xy por z elevado a la menos 1. El z elevado a la menos 1 es lo mismo que decir 1 dividido z, y ahí vamos a poder sacar un factor común, 1 sobre z. Pero bueno, de todos modos, la expresión así colocada está bien. Vamos a hacer, a ver si nos queda un poco, acá nos queda un poquito de lugar, derivada de z respecto de y, como para no andar
mezclando, digamos. Entonces arrancamos con el signo negativo y acá vamos a colocar la derivada de h respecto de y, la derivada de h respecto de y. Tenemos x por z elevado a la xy por el logaritmo de z. Acá igual que recién tenemos más por menos, nos va a quedar menos, y como extremo vamos a tener, esto está simplificado, este extremo también está simplificado, o sea que va a quedar 1 sobre, y como medio tenemos, acá nos queda y nada más, o sea nos queda y en el denominador nos va a quedar lo mismo que nos quedó anteriormente, o sea x por y por z a la xy menos 1 más 1 sobre z. Esta sería entonces la segunda de las derivadas parciales. Entonces bueno, acá hemos hecho 3 ejercicios correspondientes al segundo caso, o sea cuando la función z depende de tiene dos variables independientes. Lo hemos calculado directamente aplicando los conceptos de derivación de funciones implícitas. En este caso nosotros podríamos haber calculado, porque podríamos haber despejado z. No se puede despejar z, porque acá no me había fijado. Acá tengo z como exponente de una función exponencial y acá también tengo z, o sea que es imposible despejar z en función de x, y. De manera similar que en este segundo ejercicio, acá tenemos z en el tercer término como la base de una potencia y acá lo tenemos como argumento de un logaritmo. O sea que sería imposible explicitar z en función de x e y. Y en el tercero tampoco, en el del número 7, porque en el primer término es la base de una función potencial y en el segundo término es el argumento de un logaritmo. Así que de esta forma nosotros podemos conseguir calcular las derivadas respecto a las variables independientes partiendo directamente de la función, bueno, que yo particularmente he llamado h, en algunos apuntes lo llaman g, pero como les digo siempre, no es importante por ahí cómo lo llamen, sino lo que es la parte conceptual. Fundamental recordar bien esto, recordar de dónde viene, eso más que nada para lo que es la parte teórica cuando pidan el desarrollo, en el caso de que les toque algo así en el examen, y bueno, dentro de todo hacerlo de manera organizada, ordenada, prolija, un poco más ordenado y un poco más prolijo que lo que estoy haciendo yo acá porque estoy medio limitado con la pizarra y bueno, un poco con el tiempo de lo que me da la grabación.